Este es nuestro equipo de teoría de circuitos 2, que está conformado por Jacques Alexandre Chávez Cervera, Núñez Velasco y García Racena Pizán. Práctica 2. Circuito resistencia inductor. Objetivo: analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RL conectando en serie. Para lo anterior es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. 1. Confirmar experimentalmente el valor de la impedancia en un circuito RL. 2. Verificar las relaciones de tensión existentes entre la fuente de alimentación y los alimentos pasivos. 3. Determinar el desfasamiento de ondas de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación. 4. Realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y comprobarlo de forma analítica. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua, su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Diagrama de impedancias. Se puede representar las tensiones de los generadores de tensión y las tensiones entre los extremos de los componentes como vectores giratorios en un plano complejo. La magnitud de los vectores es el módulo de la tensión y el ángulo que hacen con el eje real es igual al ángulo de desfase con respecto al generador de referencia. Este tipo de diagrama también se llama diagrama de Fresnel. Para la representación de la caída de tensión del inductor en un circuito RL, se definen los fasores que es la representación de caída de tensión y corriente total en forma polar. En la gráfica del dominio del tiempo, tenemos de color verde a la caída de tensión del inductor, con una magnitud de 16 y un retardo de 5 grados. En amarillo tenemos a la corriente con una magnitud de 0.5 y un retardo de 95 grados. A su vez, en la gráfica podemos observar que existe un desfasamiento en el tiempo de 90 grados entre la tensión del inductor y la corriente del circuito RL. En la gráfica del dominio de la frecuencia podemos observar que las magnitudes están representadas en forma de vectores. De igual manera, se puede observar un desfasamiento de 90 grados entre las dos magnitudes. Tenemos el circuito de la práctica, el cual representa una resistencia de 97.2 ohms, así como un inductor de 104.5 milihenrios con una tensión RMS de 13.8 y una frecuencia de 60 Hz. Además, para presentar primero los cálculos se tiene que calcular la frecuencia angular con la fórmula 2pi por la frecuencia, el cual nos da un resultado de 377 radianes sobre segundo. Lo que prosigue es calcular la reactancia del inductor, nos da un resultado de 39.39 J ohms. Lo que prosigue después de esto es calcular la tensión máxima de nuestro circuito, con un resultado de 19.51 con un cis de menos 90 volts. Lo que prosigue es calcular la corriente de nuestro circuito, nos da un resultado de 50.25 con un cis de menos 95.8 miliamperes. Lo que prosigue es calcular las tensiones de cada uno de los elementos. El voltaje de nuestra resistencia nos da un resultado de 4.88 con un cis de menos 95 volts. Y la tensión de nuestro inductor nos da un resultado de 19.5 con un cis de 5.82 volts. Finalmente calculamos la impedancia total de nuestro circuito a partir de la tensión máxima y de nuestra corriente total, el cual nos da un resultado de 388.095 con un cis de 5.8. Para
Para determinar el desfasamiento entre los elementos se pueden observar a través de los fasores, que estos a su vez se representan con dos gráficas llamadas dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. La representación de la gráfica del dominio del tiempo es una representación de la señal sinusoidal de tensión y corriente que se encuentra en el circuito y podemos observarla en un osciloscopio. Eso es todo, amigos.